Y aunque vivimos en un mundo que cambia rápido, lleno de incertidumbre, más en estos tiempos debido al COVID, posiblemente eso en alguna manera afecta nuestras vidas y nos hemos vuelto ansiosos y abrumados. Quisiera decirles algo: afortunadamente, a pesar de esto, Jesús es la constante en medio del caos, y esto tenemos que tenerlo presente en tiempos como los que se están viviendo en el mundo. De hecho, Jesús sigue siendo el mismo que cuando estuvo aquí en la tierra. Él sigue siendo el mismo que tuvo misericordia de los culpables y dio paz también a los de corazón turbado. Las cosas que Él hizo deben de estar presentes en nosotros, porque lo que Él hizo en su tiempo son las cosas que aún hace hoy, y esa debe de ser nuestra convicción. Creo que debemos confiar en la expectativa de que vienen cosas buenas, vienen cosas mejores. Él es el Dios de mucho más. Y posiblemente algunos de los que me están escuchando esta mañana están pasando por una temporada difícil y tal vez ha durado más que el último año. Tal vez una mala época financiera económica te ha alcanzado, o tal vez con su familia o su matrimonio o con sus hijos, o tal vez en su salud física hubo problemas o ha sido muy complicado enfrentar la realidad que no podemos negar en estos tiempos, en donde no solamente ha sido un problema de salud, sino también ha sido un problema que ha afectado en lo social, en lo humano, en lo político, que he escuchado noticias acerca de Perú, y por qué no decirlo también en lo financiero. Quiero, debido a esto, compartirles algunas razones para esperar cosas buenas en los próximos meses. Quisiera hablar de 3 razones del por qué debemos tener grandes expectativas. Pero quiero hacer una pregunta a ustedes en esta mañana. ¿Creen que nuestras expectativas en verdad importan? ¿Creen ustedes que lo que va a pasar es algo cuestión de la soberanía de Dios? ¿A qué me refiero? Quiero decir de las Escrituras que las expectativas importan. ¿Por qué digo esto? Porque mucho de lo que recibimos, de lo que tú recibes, de lo que yo recibo, de Dios directamente, está relacionado a nuestras grandes expectativas. De eso quiero hablarles hoy. ¿Dónde están tus expectativas? ¿Qué es lo que tú esperas en tiempos como estos? Y quiero que me acompañen a Filipenses, el 1 capítulo. Quiero ponerlos en contexto. Pablo está escribiendo esta carta mientras está prisionero en Roma. No sé si me están escuchando. Él escribe esto mientras está en cadenas. De hecho, hace varias referencias a eso solo en el 1 capítulo, pero quiero llamar su atención a los versos 19 y 20 de Filipenses capítulo 1. Por favor, acompáñenme a leer Filipenses 1, 19 y 20. Porque sé que esto resultará en mi libertad. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Gracias a sus oraciones y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. De acuerdo, versículo 20, de acuerdo con mi ardiente anhelo y esperanza, jamás seré avergonzado, sino que con toda libertad, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea que yo viva o que muera. Pablo espera ser liberado o soltado de su encarcelamiento, y él dijo: sé que esto resultará en mi libertad. ¿Por qué decía esto? Porque oraron y el Espíritu Santo envió la respuesta a esas oraciones. El Espíritu Santo suplió algo. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo sé que seré liberado, yo seré libre. Tiempos como los que estamos viviendo, escúcheme bien, mi amigo, mi hermano, son tiempos de esperar y de confesar y de tener una expectativa alta de que seremos liberados y que vamos a superar la situación política, social, económica que se está viviendo debido a este problema de salud. Dice la palabra que oraron y como resultado el Espíritu Santo suplió. Amigos míos, debemos de estar conscientes
y tener una clara convicción de que el Espíritu Santo siempre viene a dar respuestas a nuestras oraciones. Él provee gracia, Él provee favor, Él provee liberación, Él provee consuelo, Él provee la situación que estamos viviendo. Pero quiero que atendamos esto. Al principio del verso 20, Pablo dice algo increíblemente importante que debemos de tomar en cuenta. Él dijo: oigan, yo sé que esto resultará en que seré liberado. Me dejarán libres por sus oraciones y la provisión del Espíritu Santo. Y dice después de esto, de acuerdo con. Así empieza el verso 20, de acuerdo con. Y yo no sé si usted puede decirlo ahí en casa o donde te encuentres, donde me estás escuchando. Debe de haber una esperanza. Esperar en el Señor es lo que en estos tiempos ocupamos. Debemos de ocuparnos de eso, no de preocuparnos, sino de ocuparnos y decir: de acuerdo con mi ardiente esperanza seremos liberados. Verán, déjame decirles otra cosa. La mayoría de lo que experimentamos de Dios en nuestra vida, mucho de lo que tú o yo recibimos de Dios están en proporción directa a nuestras grandes expectativas. ¿Qué es lo que tú que me escuchas o yo esperamos? ¿Cuál es mi expectativa ante ese Dios grande y poderoso? Porque déjame decirles algo: donde terminan nuestras fuerzas, ahí empieza el Señor. Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Necesitamos orar, es cierto, y el Espíritu Santo va a proveer, pero obra de acuerdo con nuestras expectativas, con nuestras grandes expectativas. Quiero animarte a que tú ores y digas: Señor, tengo grandes expectativas en estos tiempos difíciles, sabiendo que tú has escuchado mi clamor, sabiendo que tú me cuidas. Y Pablo tiene una expectativa en dos niveles, escuchen. Él tiene, número uno, una expectativa temporal. Y número dos, tiene una expectativa eterna o espiritual. La primera, la temporal. Él dijo: seré liberado de la prisión. De hecho, en el verso 26 lo pone aún más claro. Él dice: así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. Literalmente Pablo está diciendo: cuando yo esté físicamente otra vez con ustedes, eso es lo que está diciendo. Y él fue liberado de esa prisión romana en particular. Él tuvo la expectativa temporal de que el Espíritu Santo iba a obrar un milagro, hiciera algo milagroso para él, para ser liberado o soltado de la presente circunstancia. Esa debe ser tu esperanza y mi esperanza. Pero también, no solamente tenía una expectativa temporal, sino una expectativa eterna y espiritual. Vea lo que dice el versículo 20. Cristo será exaltado por mi vida, o de ser necesario por mi muerte. Amigos, escuchen. Si tú o yo solo tenemos una expectativa temporal y no una expectativa temporal y eterna, espiritual, juntas, ambas, eso nos lleva al egoísmo. ¿Por qué digo esto? Pablo no dijo: ¿sabes qué? Estoy cansado de todo esto. Mi cama está dura. La comida está mal en esta prisión. No tengo una almohada. Es más, tengo tiempos en que no he ido a la playa, mucho tiempo. Yo quiero salir y tomar el sol y tener un bronceado como el que me ha gustado siempre. No sé, solamente estoy diciendo esto para decirte: sabes que tal vez ahí están nuevamente confinados, en confinamiento, según he sabido. Una nueva ola, aún más mortal, está presente nuevamente en tu nación. Pero déjame decirles algo: aún en medio del confinamiento debe de guardar la esperanza, una ardiente esperanza de que vas a ser liberado, que tu nación, tu país va a ser libertada. No, la actitud de Pablo no fue una actitud negativa. No trató el asunto de esa manera. Él dijo: espero ser liberado para que con mi vida Cristo sea exaltado. Y cuando llegue el momento, cuando llegue mi muerte y pase a la eternidad, Cristo también será exaltado. No sé si recuerdan en Éxodo 7 a Faraón,
Cuando Dios le dijo, ¿sabes qué, Faraón? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Una expectativa temporal, para que me sirvan. Deja ir a mi pueblo, expectativa temporal, para que me sirvan, una expectativa eterna y espiritual. En el libro de Éxodo se reitera en el Salmo 106 y dice que los israelitas en el desierto comenzaron a quejarse. Y dijo, ¿sabes qué? No queremos maná, no queremos vivir esta situación, ya no queremos ese tonto maná, no queremos comer pan del cielo, queremos carne. Convirtieron la adoración a Dios o la alabanza en quejabanza. Y la Biblia dice que comenzaron a anhelar excesivamente. Y según el Salmo 106 dice que Dios respondió a su petición. Él envió codornices al campamento. No sé si ustedes han leído, si no, búsquenlo o recuerden todo este evento. Él respondió a esta petición, les dio su deseo, pero sabes que si usted lee bien, envió debilidad a sus almas también. Cubrió su petición, cubrió un deseo. Las expectativas temporales las cubrió el Señor, pero tenían almas débiles, amigos. El plan de Dios, aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de desafíos, de retos, el plan de Dios para ti y para mí no es que seamos hijos no bendecidos, al contrario. Él quiere que seamos bendecidos material y físicamente, pero también quiere que seamos bendecidos espiritualmente. Lo diré de otra forma. El plan de Dios no es que ninguno de sus hijos sean bendecidos material o físicamente y sean marchitos y secos espiritualmente. Ese no es el plan de Dios para ti ni para mí. No es el plan de Dios para ninguno de nosotros. Él quiere bendecirnos. Él quiere que seas prosperado en todo, tanto en lo temporal como en lo espiritual. Yo quiero que piensen un momento en la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3. Esta iglesia dijo, ¿sabes qué? Somos ricos, no nos hace falta nada, todas nuestras necesidades están cubiertas. Pero Jesús dijo, sí, es cierto, pero ustedes no saben. De hecho, Jesús les dijo, ustedes son desventurados, son ciegos, están desnudos y son tibios. Ellos tenían lo material. Vaya, decían, somos bendecidos, tenemos cubierto todo lo que queremos, pero ¿sabe qué? No tenían una expectativa espiritual también. El Señor quiere que tengamos ambos. Son tiempos de no solamente buscar respuestas en lo temporal, sino también decir, Señor, quiero también respuestas y tengo expectativas también en lo espiritual. Después de decir eso, quiero que volvamos a la verdad, y es esta, de que la mayoría de lo que experimentamos en esta vida, la mayoría de lo que experimentamos en este andar con Dios, tú y yo, es de acuerdo con nuestras grandes expectativas. Tengan presente esto, por favor, en estos tiempos. Ahora, apuesto que usted ha escuchado este versículo, lo ha leído o te lo sabes de memoria. Salmo 27:13 dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Aquí hay expectativa. Él dice, pero de una cosa estoy seguro, y es que veré a Dios intervenir aquí y ahora. De una cosa debemos de estar seguros, mis amigos, que veremos a Dios intervenir en este tiempo, aquí y ahora. Esa debe ser tu expectativa. El siguiente verso dice en el Salmo 27:4, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. La versión ampliada me encanta porque dice así, espera expectante al Señor, espera con expectativa. Dicho de otra manera, Lamentaciones 3:25 dice, bueno es el Señor con quien en Él esperan, con todos los que lo buscan. Es un hecho, una realidad. Casi siempre obtenemos lo que más ardientemente anhelamos. Sea positivo, mi amigo, o sea negativo, tú vas a obtener eso. Sea bueno o sea malo, vas a obtener. Generalmente nuestras expectativas son cubiertas. Generalmente. Quiero que vayan conmigo a Segunda de Reyes 7. Voy a leer una historia en Segunda de Reyes 7.
Pero antes de eso, quiero contarles una pequeña historia. Tal vez la han escuchado. Es la historia de un anciano que ponía su puesto de comida y otras cosas en el camino principal que conducía a una gran ciudad. Los viajeros llegaban, paraban donde este anciano estaba y compraban fruta y algunos objetos que él vendía. Muy seguido un viajero pasaba y obviamente se había mudado a esta ciudad y le dijo: oye, anciano, ¿cómo son las personas de esa ciudad? El anciano le respondió: ¿cómo son las personas en la ciudad en la que vives? Y él dijo: son maravillosas. Nuestros vecinos son geniales. Las personas son generosas. Ahí nos cuidamos unos a otros. De hecho, odiamos haber dejado nuestra ciudad para venir a esta nueva ciudad. Pero esta es una oportunidad de trabajo que no podía dejar pasar. Y el anciano le dijo: bueno, te tengo una buena noticia. Vas a encontrar ese mismo tipo de personas en esta ciudad. Otro viajero pasó luego y le dijo: oye, anciano, ¿cómo son las personas en esta ciudad? Y nuevamente le pregunta: ¿cómo eran donde vivías? Y le respondió el viajero: allí eran miserables, ambiciosos, todos se veían únicamente por sí mismas, nadie ayudaba a nadie, siempre tenía que estarme cuidando. Y el anciano le dijo: te tengo malas noticias, vas a encontrar del mismo tipo de personas en esa ciudad. ¿A qué me refiero, amigos? Básicamente, nuestras expectativas son cubiertas, sean buenas o sean malas. Ahora, no estoy hablando de positivismo. Estoy hablando de que nuestra confianza, al estar puesta en el Señor, Dios va a bendecir tu caminar diario. Y en esta historia, en 2 de Reyes 7, allí estaba azotando una gran hambruna en el pueblo de Israel, en la capital de Samaria. Fue rodeada por un ejército invasor. Lea por favor esa historia ahí en 2 de Reyes. Nadie podía entrar a esta ciudad, nadie salía, nadie entraba, y casi en ese momento de la historia se les estaba terminando la comida. Las cosas estaban tan mal, que literalmente necesitaban una fortuna para conseguir comida. Y si lee el texto, vendían cabezas de burro, que era muy difícil de conseguir, por 80 ciclos. 80 ciclos de plata por la cabeza de un burro. Un ciclo valía más o menos $2.20 por ciclo, es decir, $176 costaba una cabeza de burro. Y la mayoría de personas no tenía eso, era mucho dinero. De hecho, algunas personas en la ciudad habían recurrido al canibalismo. Lo peor de las peores situaciones estaban pasando. Y es una imagen muy gráfica que nos dan las Escrituras. Sin esperanza, un ejército afuera, sin comida en la ciudad, y las personas morían de hambre. Y tenía que tener una fortuna para encontrar algo, lo que fuera para comer. Y en medio de esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, el profeta Eliseo habla la palabra del Señor, y ahí es donde vamos al capítulo 7 y les dice: Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor, que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una media de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Él dijo: oigan, si hoy ustedes encuentran una cabeza de asno que te está costando 80 piezas de plata, si hoy está sucediendo esto, quiere decirles que mañana en las puertas de la ciudad podrás comprar 7 cuartos de harina por una pieza de plata y 14 cuartos de cebada por una pieza de plata, por $2.20. La comida, dijo el profeta Eliseo, va a abundar tanto que será muy barata. Eso sonaba maravilloso, pero también sonaba extraordinario. Vean lo que dice el versículo 2. El ayudante personal aquí, vea qué actitud de este hombre. Del rey replicó: no me digas, aún así, si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa.
Pues le dijo Eliseo, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. ¿Qué está pasando aquí? El ayudante del rey no mostró ninguna expectativa en que Dios actuaría en esa situación. Él estaba con la mirada puesta en el problema, pero no creía en un Dios proveedor, en un Dios grande, en un Dios maravilloso, en un Dios que todo lo puede. Y él verbalizó esta situación y dijo, ¿sabes qué? Eso no va a ocurrir. Las cosas estaban tan mal, pero tan mal, que estaban desesperados. Y este hombre dijo, mira, si Dios abriera las ventanas de los cielos, no, eso no pasaría. Pero ¿saben algo? Si usted lee el texto, sí pasó. Dios obró en lo milagroso. Y leemos más adelante la historia, retomamos el versículo 17. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo. Y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a verlo. De hecho, cuando el hombre de Dios le dijo al rey, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda de plata y una medida de flor de harina por el mismo precio, ese oficial había replicado, no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, dice, así ocurrió, el pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y ahí murió. Este hombre obtuvo lo que esperaba. Él pensó y dijo, es imposible. ¿Y sabes qué? Se volvió imposible para él. Mi pregunta para ustedes hoy es, ¿qué están esperando para lo que queda de este año? ¿Qué están esperando en este tiempo de pandemia? ¿Cuáles son sus expectativas para su familia, para su nación, para su iglesia? ¿Cuáles son sus expectativas para la influencia del reino que Dios podrá darles en lo que resta del año 2021? ¿Qué están esperando? Amigos, ¿creen que Dios abrirá las ventanas del cielo y que derramará bendición hasta que no tenga lugar para recibirlas? ¿Creen que Él pondrá a los pies de su iglesia allá en Perú, a sus pies en abundancia para que puedan no solamente cubrir sus necesidades, sino también usarlas para bendecir y ayudar a otros? ¿Creen ustedes esto? ¿Creen que Él puede hacer eso? ¿Dónde está su expectativa? Aquí hay otra pregunta. ¿Qué has estado diciendo? Porque esto es un buen medidor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestros corazones, nuestros labios están conectados. Yo creo que Dios quiere que tengamos grandes expectativas en este tiempo. Porque hay mucha incertidumbre, hay muchos desafíos, hay muchos retos. Pero ¿sabe qué? Lo que es imposible para mí, lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Y dice la palabra que al que cree todo le es posible. Yo creo que Dios quiere que tengamos grandes expectativas. Y hay un par de razones rápidamente que les voy a decir del por qué Dios quiere que tengamos grandes expectativas. Número uno, Dios quiere que tengamos grandes expectativas porque Dios nos da grandes y preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4 dice, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué Dios desea hacer cosas grandiosas? ¿Sabe por qué? Porque Dios da grandes promesas y Dios desea hacer cosas grandes. ¿Sabe una cosa? Tenemos las promesas en su palabra. Las escrituras dicen, por ejemplo, en el Salmo 130, versículo 5, dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. En segundo lugar, debemos estar expectantes porque no solo tenemos promesas dadas por Dios, sino tenemos registrados aquellos que vivieron la intervención de Dios en sus vidas. Hay ejemplos en su palabra. Hebreos 6:12, imiten a quien por su fe y paciencia heredan las promesas. Amigos, hay historia tras historia en la Biblia. Recordemos, por ejemplo, a la mujer con el flujo de sangre. Duró 12 años. Sufrió una enfermedad por muchos años. Ella no mejoraba, ella empeoraba, gastó todo lo que tenía en médicos,
Pero llegó a Jesús por detrás, tocó el borde de su manto, poder salió de él y fue sanada. Y luego testificó y le dijo a todo lo que había hecho. Y le dijo Jesús a ella: hija, tu fe te ha sanado. Tal vez hay personas aquí hoy que me escuchan que tienen una enfermedad. Ha ido al médico. Y gracias a Dios por los profesionales en la medicina. Son personas que dedican su vida a ayudar a otras personas. Y eso lo apreciamos mucho. Pero aquí hay un hecho, y es que a pesar de que son buenos y hacen mucho, están limitados. Tal vez has gastado todo tu dinero y no has mejorado. ¿Y sabes qué? Esta historia de esta mujer de la Biblia es para que tú la leas, si estás en una situación similar de enfermedad. Porque cuando la leas, la fe saldrá de las páginas a tu corazón. O miremos la historia de José. Está en la Biblia también. ¿Cuántas situaciones no pasó José y cómo él fue liberado y fue prosperado en todo? Así que yo los animo esta mañana a sacar de las páginas de la Biblia a su corazón historias. Tenemos el registro en las Escrituras, que es lo más importante, pero tal vez como tú o como yo sabemos, pero ¿será esto posible? Pues mire las Sagradas Escrituras. Estas personas que recibieron de parte de Dios milagros eran personas como tú o como yo. No eran superhombres ni supermujeres, eran personas imperfectas que fallaron. Dios nos da el recuento a nuestras vidas y lo da sin tapujos. Y si tú piensas, vaya, podría ser yo, a menos en las partes malas. ¿Sabes qué? Dios va a obrar a su favor. Luego, además de eso, no tienen que buscar muy lejos para encontrar en los días modernos milagros y la intervención de Dios en otras vidas. Posiblemente en sus iglesias, en Arequipa, o en Santa Anita, o en La Molina, o en San Salvador, han visto milagros. Encontrarás a alguien que tiene una historia de Dios sobre algo tan extraordinario que nunca pudo pasar y pasó cuando confió en Dios. Y eso lo hemos vivido en todo lugar. Mi amigo, servimos a un gran Dios. Y hay historias así todo el tiempo, pero también necesitamos tener grandes expectativas porque Dios es grande y Él hace grandes cosas. En la Escritura nos muestra eso, nos muestra cuán grande es Él. Si revisamos las Sagradas Escrituras, vemos en Génesis, en Deuteronomio, en el capítulo 7, dice que Él es un Dios grande y temible. En Génesis 15, dice que es nuestra muy grande recompensa. En el Salmo 47 dice que Dios es nuestro gran rey. En Hebreos 4 dice que es nuestro gran sumo sacerdote. En Hebreos 13 dice que Él es el gran pastor. En el Salmo 145 dice que Él es grande en misericordia. En el Salmo 18 dice que Él tiene, que da una gran victoria. En Nehemías capítulo 1 dice que Él tiene gran poder. En el Salmo 76, ahí dice que grande es su nombre. En el Salmo 19, ahí dice que da grandes recompensas. Salmo 145 dice que tiene inmensa bondad. En el Salmo 192 dice que hace grandes obras. En el Salmo 86 hace grandes maravillas. En el Salmo 119 da mucha paz. En Hebreos 2 Él causó grande salvación. En segunda de Pedro 1 dice que Él tiene en extremo grandes y preciosas promesas. En Apocalipsis 19 nos da una grande autoridad, así dice la palabra. En Apocalipsis 20 dice que está sentado en un gran trono blanco para juzgar. Apocalipsis 21 preparó una gran ciudad para nosotros. Amigos, su sabiduría es inescrutable. Su compasión es indistinguible. Su clemencia no puede calcularse. Sus bendiciones no tienen límites. Sus planes son imparables. Su guía es segura. Su provisión está preparada para ti. Sus ángeles son enviados. Su iglesia se vuelve gloriosa. Su cuidado es continuo. Sus ojos siempre vigilan. No pueden penetrar sus defensas. Y mi amigo, su corazón, el corazón de Dios está puesto en ti. Él te ama a ti. Ese gran Dios te ama. No hay límites para su grandeza. Él es quien dijo: clama a mí, te responderé y te daré a conocer grandes cosas y ocultas que tú no conoces.
Mi amigo, Él es tu Dios, Él es mi Dios. Son tiempos de desafíos, son tiempos de retos, pero Él está ahí. Él está presente en tu vida. Él no es un Dios distante. Él es un Dios presente y constante. Ahí está. Con razón el rey David dijo: grande es el Señor y digno de toda alabanza. Con razón Isaías declaró: canta y grita, pues grande es el Santo de Israel en medio de ti. Amigos, servimos a un gran Dios. A un gran Dios que hace grandes cosas. Por eso debemos tener grandes expectativas para que Él se mueva en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra familia, y nos ayude tanto en lo temporal como también en lo espiritual. Y hay una tercera razón por la que debemos de tener grandes expectativas de que Dios nos ayude, y es por el bendito Espíritu Santo que ha enviado. Está en el texto. Él siempre anima nuestros corazones y da testimonio de la grandeza del Señor. Jesús dijo en Juan 15:26: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dice, Él testificará acerca de mí. Amigos, amigas, si escuchas tu corazón ahora y sabes que el Espíritu Santo te está diciendo que lo que digo es cierto, sí, yo sé que necesitamos orar y yo sé que Dios responde al proveer al Espíritu Santo, pero lo que hace va de acuerdo con nuestras grandes expectativas. Dios quiere que levantemos nuestros ojos, quiere que levantemos nuestras expectativas aún en estos tiempos. Él es un gran Dios y nos ama desesperadamente. Quiero que vayamos ante Él y oremos en este momento. ¿Me acompañan, por favor, a orar? Inclinen su rostro y vamos a orar en este momento. Acompáñenme, por favor. Padre Celestial, humillamos nuestros corazones ante ti y sabemos que conoces cada dificultad temporal que enfrentamos. Hay situaciones difíciles en las familias que nos escuchan en esta mañana, de salud, económicas, de estrés, de desánimo. Sabemos, Señor, que tú conoces cada dificultad. Sabemos que tú sabes que tenemos cuentas por pagar. Sabemos que tú sabes que debemos poner comida en la mesa y necesitamos salud en nuestro cuerpo para trabajar y poder funcionar, y paz en nuestras mentes. Señor, tú conoces los conflictos que experimentamos a nivel personal, a nivel de nuestra nación. Ora, Dios, conmigo en este momento. A nivel de nuestra familia. Dios, entendemos que tú conoces todas estas cosas y todo lo demás, y te pedimos que envíes liberación por el Espíritu Santo. Ora conmigo ahorita confiando y diga conmigo: te pedimos que hagas milagros y que nos guíes y que nos fortalezcas, nos consueles y nos ilumines por el Espíritu Santo. Dios, te pedimos esto, no solo para ser liberados, sino para que podamos servirte, Señor. Señor, que tú seas glorificado a través de nuestra vida, y cuando el tiempo se cumpla, también en nuestra mente. Dile al Señor: tenemos, Señor, grandes expectativas temporales y eternas, y te buscamos hoy. Confiamos en que haces grandes y poderosas cosas. Bendito Señor. Bendito Señor. Bendito Señor. Oramos esto, Dios. Amigos, algunos de ustedes enfrentan circunstancias, y es como en Segunda de Reyes capítulo 7. Las cosas están tan mal, pero tan mal. Hay una carencia y piensas: ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Saben una cosa? No seamos como ese oficial que dice: si abriera ventanas en el cielo, ¿cómo pasaría eso? Eso no es posible. No, mi amigo, Dios puede cuando los seres humanos no pueden, Él puede. Todas las cosas, amigo, todas las cosas son posibles con Dios, si todas las cosas son posibles para aquel que puede creer. Lo repito y con esto termino. Todas las cosas son posibles con Dios, si todas las cosas son posibles para aquel que puede creer. ¿Crees tú en Dios? Súmate a todos aquellos que en este momento tienen grandes expectativas en Dios, aún a pesar de las circunstancias.